Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, Consejos para armar el botiquín ideal. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Octavio Sarti Monroy, nuestro conferencista, médico y cirujano, quien cuenta con un posgrado en medicina de emergencia y un máster en geriatría, gerontología y medicina del dolor. Como en webinars anteriores, les invitamos a que nos compartan todas sus dudas y consultas en el área del chat para que el doctor Sarti las resuelva al final de la conferencia. Buenas noches, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Y primero, pues agradecerle la invitación para esta actividad académica, esperando que la misma sea de agrado para ustedes y que sea de bastante beneficio para poder resolver algunas dudas que tengan y para poder compartir con ustedes algunas tips sobre cómo crear el botiquín de primeros auxilios. Como primera cosa, pues cuando nosotros nos referimos a primeros auxilios, a mí siempre me ha gustado esta frase, que no es propia, pero me gusta muchísimo, porque creo yo que marca precisamente el contexto de lo que debe de saber uno en primeros auxilios. Y dice que es mejor saber primeros auxilios y no necesitarlos, que necesitarlos y no saber. Entonces, antes de armar un botiquín, lo primero que tenemos que hacer entonces es saber primeros auxilios. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la pauta sobre lo que nosotros necesitamos también tener en nuestro botiquín. Pero si nos preguntamos entonces qué son los primeros auxilios, entonces vamos a ver que por definición vamos a decir que son aquellos cuidados que se dan de forma inmediata, que son adecuados y que son provisionales, que vamos a prestar a una persona que está accidentada o que tiene una enfermedad. Y esto lo vamos a hacer generalmente antes de prestarle una atención definitiva o de trasladarlo a un hospital cuando el caso pues así lo amerite. Entonces, definiendo esto, recordemos que mencionamos tres cosas importantes en el desarrollo de esta definición y dijimos que los primeros auxilios deben de ser inmediatos, deben de ser provisionales y finalmente pues deben de ser adecuados. Entonces ahora nos vamos a detener un poquito sobre cada uno de estos tópicos para poder entender realmente a qué nos estamos refiriendo. Cuando nosotros hablamos que es inmediato o inmediatamente, hacemos alusión a que el carácter radica en la potencialidad de ser la primera asistencia que va a recibir una víctima que se presenta ante una situación de emergencia. ¿Y esto qué significa? Pues que en algún momento nosotros vamos a tener que atender a la persona, pero ese momento no lo podemos aplazar. El primer auxilio se presta en el momento que sucede la situación o que el paciente pues lo está requiriendo. Por ejemplo, no puedo tener a alguien que se dislocó un hombro diciéndole venite mañana o pasado mañana, o alguien que tiene una herida por estar cortando algo en la cocina, decirle, bueno, solo apretate ahí y mañana te vemos a la clínica. O sea, el primer auxilio se presta inmediatamente. Esa es la primera característica. Algunas otras condiciones también requiere la segunda característica que dijimos, que es provisional. ¿Y por qué es provisional? Porque algunas de estas lesiones o algunas técnicas que muy bien acabamos de mencionar van a ser así como de forma inmediata y la puede prestar prácticamente cualquier persona con un conocimiento no muy grande. Hay algunas otras cosas que sí lo hacen únicamente provisional, para mientras que se le da la atención adecuada. Por ejemplo, en la imagen ustedes ven un dedo ahí torcido. Esto pues yo puedo ponerme a hacer o creer que debo de hacer infinidad de cosas, jalarle el dedo, doblárselo para el otro lado, qué sé yo, pero con eso podemos ocasionar más daño que beneficio. Entonces, en este caso, el primer auxilio va a ser únicamente inmovilizar esto para poder trasladar a esa persona a una clínica o a un centro donde le puedan dar la atención que realmente requiere. La tercera característica de los primeros auxilios, dice que deben de ser adecuados. Bueno, ¿y por qué dice que son adecuados? Precisamente porque la persona que presta primeros auxilios es una persona que tiene que tener conocimiento y que tiene que saber qué es lo que está haciendo para poder darle la mejor atención al paciente y no complicarle su situación más de lo que ya está. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una quemadura, entonces nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer con la quemadura dependiendo del grado que ésta tenga. Si tenemos una quemadura grado 1, pues ya sabemos que la intención de esa quemadura o la atención va a ser más bien pues pasar agua fría durante un tiempo, 10 minutos,
finalmente podemos aplicar una crema que contenga aloe vera. Pero si yo pienso que lo que tengo que hacer con esa quemadura es ponerle pasta de dientes o ponerle aceite de carro o alguna otra cosa distinta a lo que está normado, entonces en lugar de estar aliviando realmente la quemadura, puede ser que yo lo que esté ocasionando es un mayor daño que beneficio sobre lo que estoy haciendo. Igual pasa en este caso con la imagen. Si yo no sé hacer RCP, entonces yo no me puedo poner a hacer RCP porque lo vi en la tele y creo que así se hace. Lo primero que tengo que hacer es formarme para poder prestar el primer auxilio de una manera pues, adecuada. Bueno, recuerden lo que dijimos al principio. Entonces es mejor saber primeros auxilios y no necesitarlos que necesitarlos y no saber, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Entonces, de esto deriva pues, estos tres eslabones que tiene la atención en los primeros auxilios. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque si ustedes revisan este triángulo que les puse acá, si ustedes ven en el escalón de hasta abajo, dice que la mayoría de lesiones o la mayoría de situaciones que se presentan pueden ser tratados por proveedores de primeros auxilios. ¿Y esto qué significa? Que si yo estoy siendo una persona que tiene entrenamiento en primeros auxilios, la mayoría de casos yo las puedo tratar. No necesito yo trasladar a alguien porque lo picó una avispa, no necesito trasladar a alguien porque se hizo una cortadita con un cuchillo, no necesito trasladar a alguien si tiene una quemadura grado 1 en un área que no es de gravedad. Entonces, la mayoría de esas personas yo las voy a poder tratar dentro de mi contexto sin necesidad de trasladar a una persona. Pero para eso, como vuelvo a repetir, necesitaríamos como primer punto, pues conocer y saber sobre primeros auxilios. Bueno, si ustedes ven en el segundo escalón aparece ya en amarillo que dice que hay lesiones que son tratadas en departamentos de emergencia o consultorios médicos. Algunas de estas entidades que se nos presentan o situaciones que se nos están presentando, pues no las vamos a poder nosotros resolver en el lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Solo prestar el tratamiento, como había mencionado hace un momento, provisional. ¿Para qué? Para que el paciente, pues ya en una clínica, en una emergencia hospitalaria, pues pueda ser atendido. Y de ahí, pues le van a dar la atención que probablemente no vaya a ser mayor cosa y de todo modo regresa a su casa. Y si ustedes ven el siguiente escalón, ya es un escalón un poquito más pequeño, siempre en un verde más resaltado, verde limón más o menos, y ahí dice que hay algunas lesiones que van a requerir hospitalización. Entonces, estas lesiones pues ya son cosas que van a necesitar tratamientos más avanzados, como una cirugía, como una intervención directa de médicos especialistas, como la imposición de algún tratamiento específico, por ejemplo, quemaduras graves, fracturas expuestas, heridas graves. Entonces, esto pues ya no necesita un primer auxilio nada más, necesita ser hospitalizado y tratado. Y si ustedes ven la puntita de la pirámide, que es lo que está en rojo, pues esto representa que en algunos casos vamos a tener situaciones en las que las lesiones van a dar como resultado la muerte de un paciente. Entonces, por ejemplo, un accidente grave en el que el paciente pues tuvo un trauma cráneoencefálico o un politrauma, se accidentó, se fracturó el cuello, la cabeza, las extremidades o el tórax, o pues si es en caso de una enfermedad, pues tuvo un infarto masivo y el paciente pues ya murió. Entonces, aunque yo sepa prestar primeros auxilios y pueda prestárselos, en este caso pues ya no se aplica porque la situación que se le presentó fue tan grave que pues ocasionó la muerte de él. Pero ¿para qué nos sirve todo esto? Pues precisamente para que nosotros entendamos que primero tenemos que saber sobre primeros auxilios antes de armar mi botiquín. Y ya cuando hablamos del botiquín, que es el tema central del día de hoy, pues vamos a ver de que tenemos que conocer qué debe de llevar el botiquín. Y además de eso, también tenemos que ver algunas indicaciones o algunas cosas muy puntuales que nos dicen dónde podemos guardar nuestro botiquín, qué recomendaciones hay para ello. Antes de esto, pues cabe mencionar que según las normativas del Ministerio de Trabajo, a través de su Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, para el caso de empresas o instituciones, pues el botiquín tiene ciertos contenidos que no son los que estamos hablando acá, precisamente porque del botiquín que estamos hablando es del botiquín simple, del sencillo, del que podemos tener en casa o podemos cargar nosotros en nuestro vehículo, por ejemplo, para solventar algunas situaciones que son realmente, digamos, urgentes, pero que no requieren mayor atención.
Diferente es los botiquines de la normativa que establece el Ministerio de Trabajo para la atención de empleados, dependiendo del número de empleados y dependiendo de los riesgos y peligros a los que estén expuestos según el tipo de trabajo que desarrolle. Entonces vamos a ver que existen varias recomendaciones generales. Vamos a ver la primera. El botiquín de primeros auxilios bien provisto puede ayudarnos a actuar eficazmente ante lesiones y ante algunas emergencias que son de uso común. Va a ser muy importante al menos un botiquín de primeros auxilios en la casa y idealmente pues tener otro para nuestro vehículo. Los botiquines deben de estar guardados en un lugar que sea fácil de alcanzar para que los adultos lo puedan manejar, ¿verdad? O niños que tengan cierto conocimiento ya, pero al mismo tiempo deben de estar alejados de niños pequeños. Cuarto, pues también tenemos que asegurar que los niños que tengan una edad suficiente para entender el propósito de un botiquín, sepan dónde están guardados y pues conozcan más o menos su contenido para poder utilizarlos a la hora de una emergencia que se presente en casa, idealmente, ¿verdad? Entonces veamos ahora qué es lo que debe de contener un botiquín de estos que estamos hablando. Pues el primer elemento, pues vamos a hablar de la cinta adhesiva. La cinta adhesiva, pues es lo mismo que el micropore, transpore, durapore, ¿verdad? Entonces hay diferentes materiales que va a depender directamente de lo que yo quiera hacer con esa cinta adhesiva. Pero con cualquiera que tengamos, micropore o durapore o esparadrapo que le llamaban antes, pues con ellas pues ya nos puede servir para prácticamente cualquier cosa. La parte de vendas elásticas, entonces las vendas elásticas tienen la característica que hacen presión, entonces nos sirven para vendajes compresivos. También podemos tener tiras de venda y vendajes en mariposa en diferentes tamaños. Esto pues podríamos mencionar que son las famosas curitas, como lo que está en el fondo de la imagen. Pegamento extra fuerte de uso médico. No es lo mismo usar Super Wonder en una herida, ¿va? Porque hay personas que se echan Super Wonder en las heridas y creen que con eso está bien. Hay pegamentos especiales de uso médico que sirven para algunas lesiones que se podrían tener como listos ahí en el botiquín. El torniquete de goma o catéter francés número 16, esto sirve para digamos, contener una hemorragia eventualmente. Podemos tener también vendas estériles antiadherentes de rollo, digamos, en gasa de diferentes tamaños. Los vendajes de gasa nos sirven para darle soporte a una curación, nos sirven para hacer un vendaje oclusivo, pero no compresivo. O sea, lo que vamos a hacer es tapar una herida, pero no le vamos a hacer presión, ¿vale? Para eso sirven las vendas de gasa. Estériles porque nos pueden servir para cubrir heridas abiertas, ¿verdad? También podemos tener protectores o almohadillas para los ojos. Estos son como otras gasas especializadas redondas que se colocan en los ojos ante un trauma ocular, por ejemplo. Podríamos tener también vendas triangulares que se pueden usar incluso como cabestrillo o pueden usarse también para algunos tipos de vendajes. Férulas de aluminio para los dedos, esto las venden en las farmacias, ya están en diferentes tamaños y nos pueden servir para, pues, si me doblé un dedo o tuve algún trauma importante en lo que me ven, pues puedo inmovilizar mi dedo con eso. Compresas de frío instantáneo, estas las consiguen en las tiendas chinas, por ejemplo, ahí venden estas compresas, se presionan y generan, pues, frío. También podemos tener bolsas de algodón, hisopos que tengan algodón también para aplicar algunos tipos de soluciones. Importante la bioseguridad. Siempre, aunque sea nuestra familia, aunque sea el botiquín de casa, la bioseguridad es muy importante, entonces se recomienda también tener guantes, ¿verdad? Que pueden ser sin látex idealmente, porque algunas personas pueden ser alérgicas al látex, entonces hay que tener idealmente guantes que no tengan látex, libres de látex, de nitrilo podrían ser, y varios pares de ellos para poderlos usar. La cinta adhesiva que habíamos mencionado, vaselina o lubricantes, ¿verdad? Esto sirve para cubrir algunas heridas o algunas quemaduras en algunos casos. Bolsas de plástico de diferentes tamaños, ganchos de varios tamaños, manta isotérmica, ¿va? Para guardar el calor de los pacientes, tijeras y pinzas, desinfectante para manos, puede ser alcohol gel, ¿verdad? Ungüento antibiótico, solución antiséptica y toallitas,
y solución para lavado de los ojos, que puede ser solución salina nada más, termómetro. Y en este caso el termómetro, recuérdense que debo de tener un termómetro que sea de uso fácil, ¿va? No de los de mercurio que a veces cuesta leerlos, sino un termómetro que puede ser una tira para ver la temperatura corporal cutánea, o pueden ser unos de estos como los que se estuvieron usando de infrarrojos, ¿verdad? Que solo tiran un rayito y con esto pues nos da la temperatura estimada de mi paciente. También puedo tener una perilla o una bombita de succión, ¿verdad? Que me puede servir para irrigar o lavar heridas, o jeringas de diferentes tamaños o grandotas. Solución salina también para poder lavar heridas. Y barreras respiratorias se refiere al uso de mascarillas, ¿verdad? Entonces, idealmente mascarillas quirúrgicas que podríamos tener también dentro de nuestro botiquín. Jeringa, ¿verdad? Una taza, una cuchara, un gotero, cualquier cosa que nos sirva para medir medicamentos, pues podría estar ahí también. Y algo importante, si yo no estoy bien familiarizado con la parte de primeros auxilios, pues tener un manual de primeros auxilios con los procedimientos a seguir según los diferentes casos que se me puedan presentar. Y agua oxigenada también podríamos tener ahí. Bueno, de entre los antisépticos recomendados, pues yo les puse aquí 3 nada más, hay más por supuesto. La clonidina como un antiséptico, pues ese famoso Ibitane, muy utilizado a nivel hospitalario y extrahospitalario. También tenemos el timerosal, y en este caso específico, pues quiero presentarles este cloruro de benzaconio, ¿eh? Entonces, que en este caso, pues existe no solo para heridas superficiales en forma de spray, y además de esto, pues tiene la eficacia de que es un medicamento que no ocasiona ardor en la herida, ¿va? Una de las cosas que nos incomoda más cuando nos hacemos una herida es que nosotros, pues al aplicarnos el antiséptico, a veces nos arde, nos incomoda. Entonces esto nos da incomodidad, molestia, y entonces el paciente a veces pues no se deja, el niño llora, etcétera. Esto pues tiene la ventaja pues que no arde, y por lo tanto pues es bastante recomendado. O sea, además del cloruro de benzaconio, que es el antiséptico en sí, pues contiene lidocaína, que nos hace también a aliviar el dolor de la herida propiamente. Y una cosa importante es que también existe en presentación en gel, y se puede aplicar directamente sobre heridas, obviamente después de que nosotros las hayamos lavado, desinfectado, irrigado, dependiendo de lo que proceda según el tipo de herida, y podemos aplicar el gel sin ningún problema, o el spray según sea el caso. Luego tenemos una parte que llamamos medicamentos. Entonces, entre los medicamentos hay varios medicamentos que nosotros podemos tener, ¿va? Como les había mencionado hace un rato, el gel de aloe vera, que sirve precisamente para quemaduras específicamente, algunas escaldaduras o cosas así también se alivian con gel de aloe vera. Podemos tener una loción de calamina, que es específicamente para procesos de picazón o incomodidad. También medicamentos antidiarreicos, ¿va? Como por ejemplo loperamida, podríamos tener. Sales de rehidratación oral, en algunos casos también se recomienda, y podríamos tener ahí un par de sobrecitos de suero por cualquier emergencia de deshidratación eminente, ¿verdad? Lo contrario, ¿va? En caso de que el paciente pues esté no con diarrea, sino constipado, podríamos tener un laxante. También antiácidos, ¿verdad? Para casos de acidez o una comida que nos incomodó, nos estaba dando mucha molestia. Antihistamínicos como difenilamida, clorfeniramida, loratadina, ¿verdad? Que son antihistamínicos que podríamos tener. Cremas de hidrocortisona para el caso de algunas lesiones térmicas. Medicamentos para tos y resfriado, que son como las patologías más comunes. Medicamentos personales, si en caso, por ejemplo, en mi casa o en mi entorno familiar, yo tengo pues un niño asmático, o tengo mi mamá asmática, o mi papá o mi hermano es asmático, pues obviamente voy a tener un inhalador ahí dentro del botiquín, ¿verdad? Por emergencias. Puedo tener también, por ejemplo, medicamentos que son para bajar la presión, para atender a una situación en la que se está requiriendo, digamos, atención inmediata para la patología propia que padezca el paciente. También autoinyector de epinefrina, esto es si es indicado por el médico ante pacientes que tienen ya antecedente de
ser alérgicos, va a hacer reacciones alérgicas pues muy severas, pues se puede tener el autoinyector de epinefrina, EpiPen se conoce con ese nombre, y también podemos tener analgésicos. Bueno, dentro de estos medicamentos que mencionábamos de uso común para resfriados, algunas cosas importantes que pueden estarle dando molestias a nuestros familiares, especialmente a niños, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos van a variar directamente de la edad de nuestros pacientes. Entonces va a depender si son niños, si son adultos. Entonces aquí les presento este otro, que es Cofedrin, que es una combinación de medicamentos directamente relacionados para tratar síntomas de gripe o estados alérgicos, y podríamos de alguna manera pues mejorar esa sintomatología de fiebre, de malestar general, de moquera del paciente, ¿verdad? Entonces nos quedan re bien, y hay presentación para niños chiquitos y hay presentación para niños pues, más grandes. Y los adultos pues también se podrían beneficiar con tener pues una cajita de estos en nuestro botiquín de síntoma gripe, ¿verdad? Que es un antigripal, que como ustedes ven acá les puse la fórmula, contiene acetaminofén, maleato de clofeniramina, entonces un analgésico, tienen también un antihistamínico, estrometorfano como antitusivo, ¿verdad? Entonces fenilefrina, cafeína, etcétera. Entonces la fórmula pues hace que prácticamente todos los síntomas asociados a un proceso gripal ante una situación pues emergente, ¿verdad? Pues podamos controlarlos y podría estar muy bien dentro de nuestro botiquín. En la parte de medicamentos, si ustedes se dieron cuenta, también mencionaba que hay que tener algunos analgésicos. Los analgésicos pueden ser múltiples y la familia de analgésicos es bastante amplia, pero nosotros podemos tener medicamentos que tengan una potencia más analgésica que antiinflamatoria, o podemos tener medicamentos que tengan una potencia más antiinflamatoria que analgésico. En general, el grupo de estos medicamentos tienen las propiedades no solo analgésicas, sino que también antiinflamatorias, incluso algunos de ellos también son antipiréticos. En este caso, pues me complace a mí también enseñarles este medicamento, Desquetol, que es desquetoprofeno, y el desquetoprofeno pues ha comprobado últimamente que es un medicamento bastante eficaz en el tratamiento del dolor, no tanto en la parte inflamatoria, pero sí en el dolor. Y recuérdense que muchas de las emergencias que se nos pueden presentar en casa es pues alguien se golpeó y tiene mucho dolor, entonces aquí está este medicamento. Presentaciones también pues tienen no solo tomadas, sino también existen ampollas y existen gel. En la parte del botiquín es importante tener en gel, y si yo pues ya tengo un poquito de más conocimiento, gel y pastillas o tabletas más bien, y si yo tengo un poquito de más conocimiento, pues podría también tener ampollas para la eventual, digamos, emergencia de un dolor muy intenso, si en caso pues yo ya sé inyectar. Si ustedes se dieron cuenta al inicio, yo no mencioné nada de jeringas de diferentes tamaños ni nada, porque este botiquín es un botiquín básico en casa para personas que no tienen conocimiento en relación a inyectar y cosas así, pero si hubiese conocimiento, pues se pueden agregar medicamentos inyectados y se puede agregar también pues jeringas y algunos otros insumos que podrían ayudarnos. Bueno, algo que sí debe de estar en general en un botiquín de primeros auxilios es aspirina. Y la aspirina pues es importante porque nos puede salvar la vida de un adulto que tiene dolor torácico súbito, ¿verdad? Y esto nos puede servir precisamente porque una persona que está teniendo un ataque cardíaco al utilizar aspirina pues puede, digamos, disminuir la severidad de ese ataque en lo que llega a la emergencia médica, ¿verdad? O la traslado al hospital. Y esto se hace pues pidiéndole al paciente que mastique una aspirina de 500 miligramos, ¿verdad? Sin ningún problema se la toma, se la mastica, ¿verdad? Para que ayude, digamos, a su rápida absorción, y nos puede servir entonces para evitar que un infarto o una crisis isquémica cardíaca pues se extienda. Algo importante es que la aspirina, siempre que vamos a usarla, previo pues tenemos que tener conocimiento que nuestro paciente no es alérgico a la aspirina, y que además de eso que nuestro paciente no está tomando medicamentos que sirvan para ralar su sangre como anticoagulantes, ¿verdad? Ya que esto pues pudiera darnos algún tipo de problemas de sangrado. Entonces sí es importante tener esos antecedentes dentro del paciente. Y otra cosa interesante es que no se le debe dar aspirina a los niños. Bueno, pues esto es lo que tenía yo preparado para ustedes en relación directa a la creación de un botiquín que es de uso más domiciliar,
que para una empresa o algo así, ¿verdad? Entonces, igual pues aquí les dejo nuestros contactos. Nosotros impartimos también cursos de primeros auxilios completos por si les interesa, y aquí les estoy colocando pues nuestros contactos por si hubiera alguna intención o algún interés en esto. Y quedo abierto ahí para si tienen algún tipo de pregunta, lo pueden hacer directamente al chat que aparece abajo de la presentación, para que ustedes pues puedan pues hacer sus preguntas, y voy a dar un tiempo para responder las mismas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por toda la información tan interesante que nos brinda el día de hoy. Vamos a dar paso aquí a las preguntas que tenemos. Dice la primera pregunta: ¿cada cuánto es lo recomendable revisar y actualizar mi botiquín? Bueno, muy buena pregunta. Básicamente lo que yo recomiendo directamente es que si usted utilizó su botiquín y consumió alguno de los insumos de ese botiquín, esos sean sustituidos de forma inmediata. O sea, usted sacó los antigripales, por ejemplo, y los usó, entonces inmediatamente pone nuevos insumos, que en este caso serían antigripales. Recordemos que los medicamentos como tal tienen fecha de caducidad, entonces tenemos que estar verificando las fechas y tener alguna anotación ahí para tener presente cuando esté próximo a vencer el medicamento. Los medicamentos que se han vencido, pues yo debería de renovarlos antes de su fecha de vencimiento, idealmente, ¿verdad? Siempre entonces debo de tener presente esto. Entonces, voy a cambiar, voy a usar algo, nomás lo use, lo sustituyo. Si los medicamentos están próximos a vencer, pues entonces los renuevo, y debo de tener presente las fechas para ir renovando medicamentos que tengan fecha de caducidad ideal. Lo recomendable es que tengan por lo menos 3 o 4 meses por delante para que esté, digamos, todo bien. Muchas gracias, doctor, muy amable. La siguiente consulta dice: ¿qué debo incluir en un botiquín para cargar en mi carro? Pues básicamente lo mismo que hablamos, o sea, usted tiene que tener todo lo que se presentó aquí, desde una venda elástica, vendas de gasa, curitas, antisépticos, podemos incluir también analgésicos, tablillamientos para probables fracturas, estas unidades que sirven para generar frío instantáneo, que son bolsas que vienen ya prefabricadas, que usted solo las aprieta y genera frío. Recordemos que hay protocolos específicos para cada tipo de lesión. Entonces, las lesiones, digamos, que son de tipo agudo, traumáticas, como una luxación, un esguince o una contusión, pues se alivian, como uno de los primeros pasos que hay que hacer es colocar frío. Entonces ahí pues cabe mencionar que yo debo de cargar algo que genere frío rápidamente. Medicamentos básicos, ¿verdad? Incluso no mencioné medicamentos para la náusea, pero en un carro pues podría incluirse también un medicamento para la náusea, que eventualmente a veces, si son viajes largos o algo así, pues podrían dar molestias, pues podría tenerlos ahí. Y lo demás, para piquetes, para antihistamínicos, para crema de hidrocortisona, depende, digamos, el objetivo del viaje que usted esté haciendo en el carro. Pero básicamente el contenido es exactamente el mismo que hablamos al inicio de la charla. Muchas gracias, doctor, muy amable. También nos consultan acá cuál sería el botiquín ideal para tener en el trabajo. Bueno, también lo mencioné en la charla, de que en el trabajo depende del trabajo, ¿verdad? Entonces, primero depende del puesto que usted esté desempeñando, y segundo, recuérdese que eso tiene una normativa del Ministerio de Trabajo. Va a depender del número de empleados que tenga en sí, digamos, la empresa a la que usted trabaja. Ahora, si usted se refiere a un botiquín personal, pues lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo mismo que acabamos de hablar de contenidos, usted puede tener su botiquín personal dentro de su gaveta digamos, trabaja en una oficina, su gaveta de oficina, pues puede tener su botiquín personal para cualquier eventualidad que usted le pueda pasar dentro del trabajo que no requiera usted, digamos, utilizar servicios del trabajo. Pero por normativa del Ministerio de Trabajo, todas las empresas deben de tener un botiquín que varía dependiendo del tipo de trabajo que desempeña y del tipo de empleados que está ocupando la empresa, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también acá, en caso de una caída, por ejemplo, en casa,
¿Es recomendable mover a la persona o esperar a que llegue un profesional de la salud? Bueno, las caídas pueden ser de diferente tipo, ¿verdad? Entonces hay que ver primero qué tipo de caída y qué tipo de persona, ¿va? Si es un adulto mayor, pues lo recomendable es no moverlo, ¿verdad? Precisamente porque tiene más chance de tener osteoporosis, más chance de lesiones óseas muy importantes, precisamente por las patologías asociadas que ellos pueden tener. Entonces, si nosotros lo movilizamos, pues podemos agravar la situación. Si se cayó nuestro hijo y nosotros no vemos, hay un protocolo para evaluar probables lesiones óseas. Entonces usted ejecuta ese protocolo y ve si existe o no existe la posibilidad de que esa persona esté fracturada o no esté fracturada. Si está fracturada, entonces igual existe el protocolo de manejo para la fractura, que podría ser pues una ferulización de la fractura y traslado, porque usted no se va a poner a jalar el hueso si quedó torcido o si el hueso está deforme o el brazo está deforme. No hay que jalarlo, no hay que traccionarlo, no hay que llevarlo a su lugar, sino que simplemente lo inmoviliza y lo traslada. En estos casos, si usted tiene servicio de atención domiciliar a través de un servicio de ambulancias prepagado o algo así, pues usted solo lo inmoviliza y pide la ambulancia y la ambulancia pues ya llegan a evaluarlo, lo evalúan y si se requiere traslado, pues lo traslada. Y eso sería. Muchas gracias, doctor, muy amable. Otra consulta dice por acá, si no contamos con mucho presupuesto, ¿cuáles serían los productos esenciales para mi botiquín? Muy bien, fíjese que el botiquín que presenté yo es el botiquín básico, o sea, es como lo más esencial que usted debe tener, ¿va? Yo calculo que si usted hace el botiquín con los requerimientos que se pusieron acá en la presentación, realmente es lo más económico que le va a salir. O sea, tiene que tener unas vendas, tiene que tener pues los medicamentos básicos que hablamos, tiene que tener curitas, antisépticos, ¿verdad? Entonces, usted va a ver que incluso venden algunos ya prehechos que vienen ya, los venden en algunos supermercados que ya traen antiséptico, por ejemplo, traen algodón, alcohol, timerosal, unas gasitas, curitas y nada más. Eso es como lo más básico, ¿verdad? Pero digamos, si usted le agrega los medicamentos que mencionamos, gastará un poquito más, pero tiene, digamos, algo más completo para poder atender prácticamente cualquier situación habitual que se puede presentar en su casa, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Tenemos por acá la siguiente consulta. Dice, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para aplicar una crema o un ungüento antibiótico? Ok, buena pregunta. Los ungüentos, realmente, precisamente por eso mencionaba ahí dentro de una de las indicaciones que deben de tenerse hisopos de madera. Entonces, el ungüento en sí, el tubo del antiséptico o el antibiótico en ungüento no debe de tocar la superficie de la piel del paciente. Entonces se puede colocar un poquito así dejándolo caer al aire y extenderlo a través de la piel con un bajalenguas o con un hisopo de madera y lo extiende sin que el antibiótico pues sin que el tubo en sí haga contacto con la piel. Si usted lo toca o hace contacto con la piel, todo el medicamento se considera contaminado y entonces ya no se puede usar en una futura ocasión con ninguna persona. Entonces se tiene que desechar y cambiar por otro nuevo. Entonces lo ideal es que se aplique en la piel así al aire y después se expanda con un bajalenguas o con un hisopo o con el mismo guante, la mano con guante, ¿verdad? Entonces yo puedo extender el ungüento sin ningún problema, pero lo importante es que mi tubo en sí no haga contacto con la piel del paciente. Muchas gracias, doctor, muy amable. La siguiente consulta dice, ¿cómo se debe limpiar y desinfectar una herida antes de aplicar un vendaje? Ok. Recordemos que las heridas, aunque no es parte del tema, ¿va? Porque el tema es cómo armar el botiquín, entonces las heridas pueden ser clasificadas como superficiales o profundas. Entonces, si las heridas son superficiales, lo más importante es que yo aplique abundante agua. Entonces,
yo debo de lavar esa herida por dentro y por fuera con abundante agua, dejar correr el agua idealmente, para que el agua misma pues arrastre partículas de cosas que puedan estar dentro de la herida. También se puede, digamos, agarrar una jeringa con solución salina y aplicar compresión sobre la herida. Finalmente, también puedo colocar, entonces, en esa herida, estamos hablando de superficiales, puedo colocar, entonces, un ungüento que contenga antibiótico, lo cubro con un apósito estéril y posteriormente aplico un vendaje, que en este caso no debe ser compresivo, sino de sujeción. Se hace con una venda de tipo de gasa. Si la herida es profunda, entonces estas heridas profundas, primera cosa importante que tenemos que ver también tiene dos objetivos: prevenir la infección, y el segundo objetivo es contener una hemorragia que pudiera estarse presentando. Si la hemorragia está activa, entonces lo primero que tengo que hacer es controlar la hemorragia, y para eso pues hay una serie de pasos también para controlar la hemorragia. Si la hemorragia ya está controlada o no hay hemorragia y la herida siempre sigue siendo profunda, entonces estas heridas generalmente se lavan por la parte externa, o sea, se desinfecta con agua y jabón por la parte externa, se irriga la parte interna con una jeringa y se cubre con una crema antibiótica, con un apósito, vendaje y se refiere. Estas heridas sí necesita referirlas. ¿Por qué? Porque algunas de ellas van a necesitar sutura o van a necesitar reparaciones dentro de una unidad más especializada. Puede ser una clínica o puede ser una emergencia. Va a depender, digamos, de qué tan grave sea la herida. Muchas gracias, doctor, muy amable. De momento, estas son las consultas que tenemos. Muy bien. Si nos puede repetir nuevamente dónde los podemos localizar a medio hogar. Con mucho gusto. Yo lo tengo, no sé si está en pantalla. Sí, está en la pantalla acá. Aquí les aparecen nuestros teléfonos, el correo electrónico y pues para escanear nuestras redes hay un código QR ahí en el que ustedes se pueden contactar si desean pues más información o un curso pues completo sobre primeros auxilios. Pues estamos a la orden para poderles brindar un poquito de más información. Quedo a la orden, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor, nuevamente por acompañarnos el día de hoy y pues toda la información tan importante que nos brinda. Y a todos los asistentes el día de hoy les agradecemos nuevamente y les esperamos en nuestros próximos webinars. Feliz noche. Buenas noches, mucho gusto.